Buenos días. Bueno, seguimos en la serie que comenzamos la semana pasada sobre discipulando a la manera de Jesús. Qué bueno que como iglesia podamos enfocarnos en este tema tan importante y esperamos que sea de bendición, de ánimo, que nos mueva, nos saque de nuestra zona de confort y que el Señor utilice este enfoque para que muchas personas le conozcan. Ese es en últimas el fin del discipulado. Yo quisiera leer la definición que nos dio Ronaldo el domingo pasado sobre qué es discipulado a la manera de Jesús. Es un proceso relacional e intencional de toda la vida, guiado por el Espíritu Santo, con el fin de que Cristo sea formado en nosotros y que nos sumemos a su misión de multiplicar discípulos por todo el mundo. Ahora, hemos dicho ya varias cosas sobre qué es el discipulado. Una cosa que no es el discipulado es una clase. El discipulado no es una clase, por eso cuando hablamos de discipulado a la manera de Jesús, no estamos enfocándonos solamente en las enseñanzas de Jesús, importantes como estas son, pero más que nada estamos enfocándonos en la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo se relacionaba? ¿Cómo reaccionaba Jesús? Y en el pasaje que hemos visto esta mañana, que hemos leído, Jesús pasa por dos experiencias muy diferentes, cada una, que son una preparación para el ministerio que le esperaba de predicar el Evangelio, de llamar discípulos a seguirle. Ahora, si Jesús necesitaba preparación, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? Y por eso quiero que nos preguntemos en este día, ¿cómo nos está preparando Dios para el discipulado? ¿Qué cosas, qué cambios necesita Dios hacer en nuestra vida? ¿Qué cosas hay ya en nosotros que Dios puede utilizar para ser discípulos y hacer discípulos? La primera experiencia que tuvo Jesús fue la de bautismo. Y cuando pensamos en esto, lo primero que pensamos es ¿por qué tenía Jesús que bautizarse cuando él era sin pecado? Varias cosas se han dicho ya y podemos mencionar que quizás era un paso de obediencia. Jesús dice que era conveniente cumplir la justicia. Fue un paso también de identificación con la humanidad. Aunque Jesús no tenía pecado, está diciendo, aquí estoy con vosotros, soy uno con vosotros. Pero también fue una experiencia donde Jesús fue revestido y ungido de poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es prominente en este pasaje y en todos los relatos similares en los evangelios. Jesús, por ejemplo, cuando sale de las aguas del bautismo, salió lleno del Espíritu. Cuando fue al desierto, fue lleno del Espíritu y salió de allí lleno del Espíritu. Y dice la Escritura que Jesús regresó a Galilea, a su pueblo de donde había crecido, a Nazaret. Y un día, un sábado, en la sinagoga, se levantó para leer al profeta Isaías. Y entonces dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable de Jesús. Todo lo que hizo Jesús en su ministerio, en su vida pública, lo hizo en el poder del Espíritu. Por eso predicaba con autoridad, no como los fariseos. Por eso Jesús expulsaba demonios. Por eso Jesús hacía los milagros que hacía, porque estaba en el poder del Espíritu Santo. La voz del cielo que vino junto con el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, es sin duda alguna una reafirmación de la identidad de Jesús, tanto para los que estaban presentes como para Jesús mismo. Jesús no es solamente un hijo, pero es un hijo amado, y es un hijo amado en que Dios se complace. ¡Qué halago!
más grande. ¿A qué hijo no le gustaría escuchar esas palabras de un padre? ¿O qué padre puede decir esto de su hijo? Y eso que Jesús no había hecho nada, ni siquiera había comenzado su ministerio. Llama la atención que la tentación que Jesús experimentó en el desierto es un ataque a la identidad de Jesús. El diablo le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate del templo. Un ataque a la identidad de Jesús. Cuán importante fueron estas palabras. Cuánto necesitaba Jesús escuchar estas palabras de afirmación de quién era. Eres mi hijo amado, en quien me he complacido. Ahora, a la luz de esta experiencia bautismal de Jesús, ¿qué podemos aprender? Varias cosas, yo creo. Una es la identificación. El discipulado nos llama a identificarnos con otros, nos llama a involucrarnos en la vida de otros. Miren, vivimos en una sociedad que se caracteriza por el individualismo, de cada cual vive por sus propios intereses. Y a veces encontramos gente que por el mismo individualismo están deprimidos o aburridos o no le hayan sentido a la vida o les falta motivación. La mejor cura que puede haber para estas cosas es dejar de centrarnos en nosotros mismos y empezar a centrarnos en otras personas, a interesarnos en la vida de otros, a involucrarnos en la vida de otros, dejar que Dios nos utilice para ser de bendición, de apoyo, de esperanza para otras personas necesitadas. Es también común ver en la sociedad relaciones muy superficiales. Siempre tendemos a ponernos caretas, fachadas para no revelar quiénes realmente somos, para dar la impresión que estamos bien, que tenemos todo, que somos exitosos o somos felices. Es muy fácil fabricar imágenes así, impresiones así en el Facebook, por ejemplo, en las redes sociales. Más difícil en la realidad. Pero el discipulado es un llamado a tener relaciones profundas, significativas. Es un llamado a tener relaciones de apoyo que van más allá de lo superficial. Es un llamado a quitarnos las máscaras, a interesarnos en la realidad de cada persona, las luchas que tiene, sus aspiraciones, sus temores. ¿Qué tan dispuesto estás a dejarte usar por el Señor para bendecir y enriquecer las vidas de otras personas? ¿Qué tan dispuesto estás a permitir que otros se involucren en tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás a abrir tu vida, a hacerte vulnerable a otros? Creo que también podemos aprender dependencia del Espíritu Santo. Y por varias razones. Hemos dicho que el propósito de Dios en el discipulado es formar la imagen de Cristo en nosotros. Pues miren, por más que nos esforcemos, no podemos cambiar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy liberador. No nos corresponde a nosotros cambiar a las personas. Es la obra del Espíritu Santo. Pero también necesitamos depender del Espíritu Santo porque el Espíritu es nuestro Maestro. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos recuerda las cosas que el Señor nos ha enseñado. Él es el que nos lleva a la verdad de Dios. Y necesitamos hacernos sensibles a su voz, a su guía, a su dirección. Él habla a nuestras vidas, también a través de otros, y habla a otros a través nuestro. Necesitamos hacernos sensibles a su guía. En el mundo donde hay mucha distracción, hay mucho ruido, y a veces es difícil escuchar la voz de Dios. Pues en el discipulado tratamos de crear espacios donde podamos escuchar la voz de Dios hablándonos, guiándonos.
hablando su palabra a través de otros. ¿Qué tanto estás permitiendo que el Espíritu Santo transforme tu vida? ¿O estás tú tratando de hacerlo en tus propias fuerzas? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Espíritu Santo hablar a tu vida? La tercera cosa que creo que podemos aprender de esta experiencia de Jesús tiene que ver con la identidad. Porque Dios está formando su carácter en nosotros. Nuestra identidad será tocada, tratada, forjada y en últimas reafirmada a la imagen de Cristo. La verdad es que yo creo que todos luchamos en una medida u otra con nuestra propia identidad, con nuestra autoestima. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos ven otros? ¿Qué pensamos que piensan otros de nosotros? Y a cada instante, cada día, tenemos que decidir si vivimos en función del qué dirán, de lo que otros dicen de nosotros o no. Lo importante para el cristiano no es lo que piensan los demás, lo que piensa la sociedad. Y la sociedad, de hecho, tiene muchas opiniones de nosotros. Lo importante para nosotros los cristianos es cómo nos ve Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Y Dios nos ve de la misma manera que vio a Jesús ahí en el bautismo. Tú eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Me gustan mucho las palabras del apóstol Juan, ahí en la primera epístola de Juan, que dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Hay una canción que también me gusta mucho, que es esta canción, ¿Quién dices que soy? En alguna parte de la canción dice: soy escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Lo que en últimas define quiénes somos. No es la sociedad, no es el mundo, sino Dios. Dios define lo que somos. La semana pasada Ronaldo hablaba de Jesús dándonos una nueva identidad. Pescadores de hombres. Lo importante es cómo nos define Dios. En estos días hay mucha confusión en torno al tema de la identidad. Incluso está de moda cambiar la identidad, como se cambia uno, qué sé yo, el abrigo. Y qué importante es tener la seguridad de quiénes somos en el Señor. Somos hijos amados de Dios. ¿Qué tan seguros estamos de nuestra identidad como hijos de Dios? ¿Qué cosas diarias nos ayudan a recordar lo que somos? ¿Cómo afecta quién soy? La vida, la manera como vivo mi vida, cómo me relaciono, las cosas que hago, mis prioridades, cómo se ven afectadas por mi identidad. El discipulado es un espacio donde podemos escuchar con más claridad esas afirmaciones de Dios, donde las declaraciones de amor de Dios son amplificadas y donde somos unos a otros afirmados en el amor de Dios. Volviendo al pasaje en Marcos, la segunda experiencia de Jesús fue la experiencia de la tentación. Jesús pasa de la cima de la afirmación y de la unción con el poder del Espíritu al valle de la tentación, de las aguas del Jordán al desierto. Es interesante que los evangelios dicen que Jesús fue llevado, fue impulsado, dice Marcos, por el Espíritu al desierto. Es decir, Jesús no fue voluntariamente al desierto. Interesante también que ninguno de los evangelios dicen que Jesús fue al desierto a orar y ayunar, aunque damos por sentado que eso fue una de las cosas que hizo. Mateo dice que Jesús fue al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. Yo creo que era parte del plan de Dios que Jesús experimentara todo el abanico
de la experiencia humana, para que así como dice Hebreos, siendo tentado, fuera capaz de socorrer a aquellos que son tentados. Aunque Marcos no lo dice, sabemos por los otros evangelios que la clave de la victoria de Jesús sobre la tentación fue la palabra de Dios. Jesús repelió cada ataque del enemigo diciendo, escrito está. Y Jesús salió de la tentación físicamente débil, pero espiritualmente fortalecido. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia tan difícil de Jesús? Pues sencillamente que las pruebas son parte normal de la vida cristiana. Todos pasamos por pruebas y el Señor quiere usar esas experiencias difíciles en nuestra vida para bien. Quiere usarlas para fortalecernos, para forjar nuestro carácter. Muchas de las grandes lecciones de la vida las aprendemos en medio de momentos difíciles, pero también para bendecir a otros. Cuando nosotros hemos vivido momentos de dificultad, nos hacemos más sensibles y más comprensibles con aquellos que luchan también. Un autor dice que nosotros ayudamos a otros mejor desde nuestras propias heridas. La pregunta que tenemos que hacernos cuando estemos pasando por pruebas no es por qué, sino para qué. ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida? ¿Qué propósitos tiene? Es realmente la pregunta que debemos estarnos haciendo todos, yo espero, en este tiempo de pandemia. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere cambiar Dios en mi vida? ¿Qué propósitos quiere lograr en nosotros como individuos y como iglesia? Y la verdad es que Dios no desperdicia experiencias de nuestra vida. Él es experto en redimir situaciones de nuestra vida. Después de estas dos experiencias del bautismo y la tentación, dice Marcos que Jesús regresó a Galilea, su tierra. Regresó en el poder del Espíritu y seguro de quién era. Y comenzó a predicar el Evangelio, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y comenzó a llamar discípulos. Venid en pos de mí. Así como estuvo hablando Ronaldo la semana pasada. Pero la historia no termina ahí, porque Jesús dice, haré que seáis pescadores de hombres. Así como Jesús llama seguidores, también les envía. El Evangelio de Marcos comienza diciendo, venid en pos de mí, pero termina con el mandato de Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El discipulado no es un fin en sí mismo, el discipulado es apenas un medio que Dios usa para animarnos, para estimularnos, para equiparnos y para empujarnos a sumarnos a la tarea de Dios, de predicar el Evangelio. Quisiera finalizar volviendo a la pregunta original que nos hicimos al comienzo. ¿Cómo te está preparando Dios para el discipulado? ¿Cómo crees que te está preparando Dios para el discipulado? Quizás el Señor te está llevando a involucrarte más en la vida de otras personas, a dejarte usar por Él para tocar otras vidas, para bendecir vidas, para dar un mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje de gracia a otros. Quizás el Señor te está llamando a depender más de su espíritu, a dejar de luchar en tus propias fuerzas, tratando quizás de cambiarte a ti mismo, de cambiar a otros a tu alrededor. Quizás el Señor te está llamando a reafirmar quién eres, a vivir lo que eres. Porque a veces hay una diferencia entre lo que sabemos aquí y la realidad que vivimos. Quizás el Señor te está llamando a vivir como un hijo amado de Dios que eres. O te está en medio de la situación que estés viviendo, te está llamando a descubrir los propósitos
que Dios tiene en tu vida. Quizás el Señor te está llamando a compartir el Evangelio con alguien alrededor tuyo, un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo. Estos son tiempos muy propicios para predicar el amor de Cristo, la esperanza que Cristo da, que solo Cristo da. No dejemos desaprovechar las oportunidades que el Señor nos ofrece. Que el Señor nos bendiga y que nos anime como iglesia, que podamos animarnos unos a otros y que podamos también comprometernos en este desafío de el discipulado, de seguir a Jesús y de llamar a otras personas a seguirle. Que Dios nos bendiga.